Para todos y bienvenidos. Voy a hacerles las recomendaciones generales mientras llegan los demás. Es lo siguiente. En este medio que vamos a trabajar hay que aprovechar el tiempo al máximo, porque es una hora, no es nada. Además, este medio de comunicación que tenemos solamente son 40, 45 minutos y pronto corta. De una vez les digo que si se corta la comunicación o se cortó la clase, no es que ya se acabó, no. Se conectan inmediatamente a los 3, 4 minuticos, se conectan de nuevo y continuamos con la clase común y corriente. Es porque este medio es así, el Zoom. Se corta la clase y ya, pero la clase recuerden que es de 2 horas, ¿sí? Entonces, por si se cortó, regresan nuevamente porque resulta que para ustedes no dejaron sino el día viernes y entonces esto es lo que van a tener en las guías, en las diapositivas, es importantísimo. ¿Por qué? Porque hay precisamente en esas guías está lo más importante del tema que estamos viendo y lo esencial es lo que se refuerza para si próximamente van a haber quiz o va a haber evaluaciones, van a haber trabajos. Entonces ya ustedes tengan ahí las bases en las diapositivas, las bases en el video que se les colocó, mírenlo, obsérvenlo detenidamente, analícenlo a conciencia, porque ese video les sirve, es base para también reforzar el tema. Y en el texto es súper importantísimo porque generalmente las mismas, de pronto las mismas o algunas, casi la mayoría, de preguntas que hay en el texto o yo saco de ese texto son precisamente de desafíos, de desafío 7. Del texto las saco, por favor. Es solamente leer comprensivamente. Y en este medio, las clases, por favor, si ustedes no practican la lectura comprensiva, les cuento que el resultado va a ser regular o malo o muy mal, ¿ve? Entonces, por favor, lectura comprensiva. Yo siempre saco, dice por ejemplo el título del cuento, de ahí de esa página saqué 3 preguntas. Si ustedes leen, ahí están las preguntas. Pueden subrayarla con lápiz, con esfero, como lo que quieran. Subrayan porque esas son preguntas, perdón, ideas principales. Y esas ideas principales son las que yo selecciono para hacer las preguntas de la guía académica. Deben desarrollar primero el texto, las páginas donde está el tema, lo desarrollan el texto el texto desafíos. Es Sarita, es Sara Sofía, ella es Sara Sofía, ya está contabilizada. Jordan, ay, es que no me acuerdo los apellidos. Listo, profe. Bueno, Jordan, ¿me recuerda su apellido, por favor? Ah, ya, Barbosa. Barbosa, sí. Listo, ya le contabilicé la asistencia. 6 que se han conectado. Bueno. 7. 7, ¿con quién? Está... Voy a pasar lista y me van contestando y si alguien me falta, por favor me da el nombre o dice quién es. Okay. Jordan Esteban, Samuel David, Sara Sofía, María Camila, Presente. Samuel Alejandro, Sara Milena. Son los que tengo contabilizados. ¿Alguien que no nombré, por favor, me regala el nombre? ¿O los apellidos? ¿No? No, esos son todos, profe. Bueno, todos. Por favor, con su celular no es para jugar, porque no hay tiempo. Hay que aprovechar al máximo el tiempo porque no nos va a alcanzar. Entonces, ya están las diapositivas, por favor, cópielas o consígnelas en el cuaderno de español. Todos deben consignarla en el cuaderno de español. Esos son los temas principales
con sus respuestas para que ustedes refuercen el tema. Profesora Rosita, esa ya la copié. Sí, bueno, está bien. Entonces, el tema de hoy es el cuento. El cuento, ahí figura en el texto el cuento, y más adelante figura el cuento popular. Pero resulta que si ustedes observaron y leyeron comprendiendo y detenidamente, ven que el cuento tradicional es el mismo cuento popular. Resulta que se llama tradicional porque en la tradición, o sea, desde que nace el cuento de épocas pasadas, se llamó fue cuento tradicional. ¿Por qué? Porque era de forma oral, como dicen ustedes, tenían en cuenta era la oralidad, sí. Eso era que tenían en cuenta, solamente se reunían, que ustedes ya saben la historia del cuento, se reunían para comentar en un grupo de personas, inventaban historias y esas historias las transformaban en un cuento. Por eso era que en la tradición, en los cuentos tradicionales, se llevó solamente a cabo la oralidad, o sea, la forma oral, y para los cuentos, y por eso se llama anónimo, autor anónimo, porque son muchas personas y ahí no pueden aparecer tantos autores o tantos escritores no, sino tantos que narraban esos cuentos. Entonces, por eso se llamó tradicional. Y con el tiempo se le dio el nombre de cuento tradicional o popular. Popular, ¿por qué creen ustedes que se llamó popular? Popular. Acabé de decir. Profesora, porque es que fueron cuentos muy populares que se crearon por una razón, que era obvia o que no era obvia. Sí, exactamente. O sea, esos cuentos populares porque es en un grupo de personas. Un grupo de personas inventan esas historias, por eso se dice popular. Popular para todo el público. Para el que escuchara el cuento estaba bien, porque anteriormente no había escritos nada. Fue con el tiempo que fue sucediendo la escritura y ya se pasaron a ser escritos. O sea, ya empezaron a hacer historias más extensas, más completas, con una puntualidad. Y entonces, por eso se les dio la importancia de colocarlos en forma escrita. Bueno, eso es el cuento. Entonces, por eso, como ya les expliqué, se dice ahí, como tienen en la diapositiva, es una narración transmitida en forma oral y escrita y se caracteriza relativamente por ser relativamente breve. Eso era lo que tenían que completar en la guía académica, si no estoy equivocada. ¿Cierto que sí? Tradición y decía oral y Señora. escrita. Se caracteriza por ser y era escribir relativamente breve. Bueno, eso es lo del cuento. Ya cuando se le pregunte qué es un cuento, ya cada uno me sabe decir. Hay muchas definiciones de cuento, pero la más acertada para nuestro libro es esta, precisamente esta. Por eso fue que se la escribí ahí para que usted la refuerce. Porque hay muchas. Otro me puede decir, no, yo prefiero decir que es una narración oral y también escrita, y que tiene como finalidad dar a entender una historieta de importancia con pocos personajes. ¿Ve? Esa es otra definición. Hay muchas, pero la más acertada para séptimo y para el texto que tenemos es esta. ¿Listo? ¿Alguno entendió bien o no entendió bien lo de cuento? ¿O alguna pregunta sobre el cuento? Sobre el tema, sobre el tema cuento. Hasta ahí. No, ahí estamos bien, profe. Bueno, entonces seguimos. Seguimos porque esto toca correr. Bueno. ¿Qué va a ser?
Tenemos ahí las características. A ver, ¿quién me dice qué entiende por características? Ahí, ¿qué serían las características? Las cualidades. Las cualidades del cuento. Bueno, las cualidades del cuento. Lo que sobresale en el cuento. Por ejemplo, digo, a cada uno me dice sus características. Empieza a decir, bueno, yo soy una persona responsable, soy una persona puntual, respetuosa. ¿Ve? Todo eso va diciendo, entonces esas cualidades se transforman en características y es para ver qué persona es, si es Sara, si es Lorena, si es Juan David, si es Esteban, ¿ve? Entonces esas son las características, lo que caracteriza a cada persona, a cada elemento, a cada objeto, a cada animal, y en este momento es lo que caracteriza al cuento, a la narración que estamos viendo que pertenece al género narrativo y se llama cuento. Bueno, entonces, la primera, la característica, también es para que la copien, la consignen en su cuaderno de español, este mapa conceptual. Creo que en la guía académica está, elabora el mapa conceptual de las características del cuento. Esta es del cuento popular o tradicional, ¿sí? Entonces, ustedes saben que en los cuentos predomina mucho la fantasía, porque la fantasía del autor o de los autores del cuento. Predomina la fantasía y que a veces se basan en la realidad. Y de la realidad la plasman contando sus historias en este género narrativo que es el cuento. Bueno, pueden consignar la guía, la diapositiva. Creo que no se ha conectado, no veo. Profe, si se ha conectado uno. Sí, ¿quién sería? No sé. Miremos a ver. Está Juan David. Juan David ya está contabilizado. Sí, Juan David, Calderón. Juan David Solano, ¿sí? Sí, ese Solano. llama. Ah, ese entonces llama- era el que no estaba contabilizado. Solano, Peñuela, Juan David. No estaba Sí. contabilizado, ya. Son 7. 7 y 8 con Juan David que acaba de llegar. Sí, 2, 4, no, 7. 7, sí. Continuamos explicando, ustedes van consignando las características, por favor, les recomiendo mucho, porque si en algún momento no llegan Ya voy a copiar el cuadro conceptual. el del tema, el cuento, que es el cuento, una narración en forma escrita, oral, Sí, ya lo escrita. voy a Profe, Señora, ¿o quién? profe, a Juan David le falta copiar la primera diapositiva. Ah, sí, un segundito, ya la pasamos. La pasamos. Juan David, cópiala. Ya está. Que la narración transmitida en forma oral escrita y se caracteriza por ser relativamente breve. Ese es el concepto de cuento. Profe, ¿puedo volver a editar? En la diapositiva está Juan David. Dice, es una narración transmitida en forma oral y escrita. Ahí está en la diapositiva. Y se caracteriza por ser relativamente breve. Listo. Tenemos el mapa conceptual o esquema conceptual donde se plasman las características, o sea, las cualidades que resaltan para decir que es un género narrativo que se denomina cuento, ¿sí? O sea, son las características del cuento. Y tenemos brevedad. La brevedad que aparece en la primera no tiene una extensión fija, pero suele ser
de argumento corto. Sí, porque el cuento generalmente es en forma breve. Se caracteriza por ser breve, tener pocos personajes y ser, sí, tener pocos personajes y ser corto. Nunca es un cuento extenso, porque un cuento extenso lleva a perder el interés el lector o también quien escribe, quien está escribiéndolo. O sea, si lo está transcribiendo, ya pierde el interés, porque es un cuento largo y entonces pierde el interés. Por eso los cuentos generalmente son cortos, breves y sencillos. Por eso las características son brevedad, sencillez, género narrativo y elementos imprevisibles. Entonces, esas son las características. Explicamos la brevedad. Ya todos entendemos que brevedad me lleva a entender que es corto, breve y fácil de entenderlo. No tiene, por eso dice no tiene una extensión fija. No. La extensión fija, es decir, que no es extenso, digámoslo así para que entiendan mejor, pero suele ser siempre suele ser de un argumento corto, de un argumento breve. Ahí también nos explican cuando dice una extensión fija, es que muchas veces los cuentistas o los autores de los cuentos se extienden un poco y entonces por eso es que se dice aquí que no tiene una extensión fija, porque unas veces es larga, otras veces es corta, pero generalmente el cuento que nos llame la atención es de un argumento corto. Eso es lo que se debe tener en cuenta en la característica brevedad. Bueno, pasamos donde dice la característica sencillez. Esa sí la entendemos fácilmente, porque todo lo sencillo nos llevan a ser de una forma simple y esquemática. ¿Por qué esquemática? Porque es como proceso, como periódicamente se van contando las partes del cuento, digámoslo, las situaciones, las acciones del cuento, la problemática que presenta el desarrollo del cuento. Entonces, por eso se dice y esquemática. Los personajes están perfilados de forma esquemática y simple. Es esa la característica que se titula sencillez. ¿Van copiando? ¿Van entendiendo bien hasta ahí? Bueno, entonces... Señora profe, Yo estoy hasta ahora en la parte de estructura narrativa. Ah, David. Juan Sí, David, profe. ¿cierto? Ah, bueno. Sí, Bueno, sí. sí. Está en estructura narrativa. Bueno, explicamos lo que es la estructura narrativa. Cuando nosotros leemos estructura narrativa, estructura es cómo se especifica el cuento, es decir, como las partecitas que se reúnen para darme como resultado una historia y que se llama cuento y pertenece al género narrativo. ¿Por qué les recalco esto de qué pertenece y de qué estructura es? Porque eso de pronto no, sino que precisamente son conceptos básicos que debemos tener en claro. Me dice, ¿a qué género pertenece el cuento? Género narrativo. O sea, esos son subgéneros al género narrativo. El cuento, la fábula, las leyendas, los mitos. Y también las historias porque hay historias generales, entonces también pertenecen a género narrativo, como también las novelas, pero ya las novelas se diferencian del cuento muchísimo, porque tienen muchos personajes, es muy extenso la novela,
la narración es extensa, ¿ve? Entonces, pero pertenecen también a los subgéneros del género narrativo. Recordemos, los géneros son 3: género narrativo, género lírico y género dramático. Cada uno tiene su concepto, características, elementos y conclusiones. Bueno, entonces eso es lo que conforma la estructura, lo que explicaba. En la estructura narrativa, la acción suele presentarse en un orden cronológico y real, organizado en presentación, nudo, desarrollo. Discúlpenme ahí donde dice nudo o no. La O le sobra, por favor, no escriban O, le sobra la O. Me equivoqué y escribí O y no es. Es nudo, coma, desarrollo y desenlace. Son las 3 partes de los cuentos: nudo, desarrollo y desenlace. El nudo es diferente al desarrollo, que ya les explico, pero ya lo saben, pero les voy a recordar ahorita más adelante. Y desenlace. ¿Ve? Solamente hay que quitarle la O, coma, desarrollo, porque si yo digo nudo o desarrollo, estoy dando a entender que el nudo es igual que el desarrollo. Entonces, no, fue que se me fue ahí una O, no sé cómo, pero ahí está la O. Entonces la quita. Profesora Rosita, yo ya Sí. terminé. ¿Ya terminó? Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces, la narrativa, ¿la entendieron? ¿Han entendido brevedad, sencillez, estructura narrativa? Profe, mi minuto no he terminado. No ha terminado. Tranquilo, sigue, Juan David. Si alguien tiene una pregunta sobre esas 3 características, por favor, los escucho. No, señora. ¿No? ¿Ninguna pregunta? En lo de narrativa, ahí donde dice suele presentar un orden cronológico y real que se organiza en presentación de nudo, desarrollo y desenlace. Y real, ¿qué nos querrá decir? ¿Orden cronológico? ¿A qué se refiere? Cronológico. ¿Con el tiempo? Al tiempo, muy bien, al tiempo. Si por ejemplo hacemos una biografía, decimos, lo primero es llevarlo al orden cronológico. O sea que tenemos que empezar por el nacimiento, el nacimiento, sus hazañas que ha tenido mientras en la niñez, en la adolescencia, preadolescencia. Eso es el orden cronológico, es el tiempo. Ahí dice irreal, cronológico irreal. ¿Por qué? Porque en los cuentos generalmente no se lleva en cuenta el orden cronológico como debe ser. Sara. Real. ¿Alguien se conectó? ¿Nadie más? No. No, señora. Bueno, entonces ya está explicado lo de estructura. Mi profe se conectó, María José. María José Guzmán. ¿Listo? María José Guzmán ya lleva 35 minutos de retardo. Sí, profesora, perdón que me había ido el internet y no había podido entrar. Ay, sí. Bueno, no interesa. Lo importante es que está. Por favor, entonces, ahorita vaya mirando las diapositivas y voy a volver a repetir lo del cuento para que lo escriba, mientras los demás copian. Pero les digo, sí, como está grabado, entonces ustedes tengan en cuenta. Para María José, el concepto de cuento, el tema es el cuento y el cuento popular, pero porque antes se llamaba era cuento tradicional, porque solamente era en forma breve. Ahora se llama cuento tradicional o popular, que es en forma oral y breve, y que relativamente es breve, relativamente es breve. O sea, la característica es relativamente es breve. Esa es la característica.
Y estamos viendo lo de las características. La brevedad, que ya la explicábamos, que es corto, es de un argumento corto. La sencillez, que sus personajes tienden a ser, a pensar en una forma o a aportar sus ideas en forma simple y esquemática, o sea, como en forma de proceso, para que me entienda mejor qué es esquemática, que es por partecitas, por partes. ¿Ve? Eso es lo de la sencillez. Y estamos en estructura narrativa, que todas estas diapositivas deben ser consignadas, por favor, consignadas en el cuaderno de español, consignadas. La estructura narrativa, que es la acción que suele presentarse en un orden cronológico, o sea, de tiempo, y real, organizado en las partes que son nudo, desarrollo y desenlace. Nudo, desarrollo y desenlace. Eso es lo que hay ahí. Por favor, María José, no me escriba O, ahí donde dice nudo, coma, desarrollo y desenlace. Le quitan la O. La O no. Bueno, seguimos con la última característica que se llama elementos imprevisibles. Elementos imprevisibles. Entonces ahí los elementos son, el primero en un cuento, el elemento imprevisible es el de sorprender al lector. ¿Cómo se sorprende en un cuento al lector? Por medio de la fantasía y la creatividad de quien lo narra, inesperado. Uno va a escuchar un cuento y dice, ay, no me esperaba esa narración que tiene tantos elementos fantásticos, imaginativos, increíbles, inesperados, no nos los esperábamos, ¿ve? Entonces, por eso dice que uno de los propósitos del cuento es sorprender al lector con elementos fantásticos e inesperados. El cuento que llama la atención es aquel cuento que tiene más como suspenso, que el oyente, el lector, no esperaba esa narración donde estaba plasmada de fantasía, de creatividad imaginativa, ¿ve? Son propósitos inesperados que se propone quien narra el cuento y llama la atención. Bueno. Bueno, por favor, si se corta la comunicación, se vuelven a, esperan 10 minuticos y de 10 minuticos se vuelven a conectar y continuamos con la clase, porque como esto no hay descanso, tiene que ser así, sino que este medio Zoom siempre corta y Se va a deja acabar 10 el minutos. tiempo. Y entonces el tiempo se va tan rápido. Entonces espero que todos se conecten. ¿Cuánto tiempo? Sí. Profe, se va a acabar el tiempo. Sí, ya se va a acabar el tiempo. Entonces 10 minutos y nos vemos en 10 minutos y en 10 minutos vuelvo a pasar lista porque son temas nuevos. Ya explicamos O sea, por este mismo link. Con el mismo Por link. el mismo link. Sí, por el mismo link, Ok. por favor. Yo ya estaba diciendo otro link. Uy, no, eso está No, difícil. el mismo, no, por el otro sería difícil. Difícil no, sino nos comía más, nos quita el tiempo. Entonces, es por el mismo. Bueno, nos vemos 10 dentro de minutos, unos sí, 10 no. minuticos. Profe, es que en 10 minutos tenemos física. No, que hoy me programó la profe Natalia 2 horas, es de 7 a 9. De Si 7 todavía no nos toca. Sí, no, Ah, creo que les toca a las 9. A las 9 les corresponde porque a mí me corresponde también. A las 9:30. 9:30, ve, les dan media horita para que se conecten y tomen algo o descansen. Escucho un poco. trabajo, profe. ¿Ve? Listo. Entonces nos vemos en 10 minutos. Todos, por favor. Ok. Todos. Ok, Porque profe. vemos que no es sino este tiempito. Bueno. Y ya. Vale.